Día muy importante para el país. Hoy un preacuerdo por la deuda, bueno, altísima que dejó el macrismo en la Argentina y que el gobierno dijo desde el primer día que era prioridad para avanzar con una agenda económica propia de este nuevo gobierno. Claro, la pandemia hizo también que cambien las propias prioridades y el gobierno dijo que era clave poder avanzar en esta negociación que anunció hoy Martín Guzmán, que lo tenemos acá y que es un logro muy importante del gobierno si se da el 23 de agosto. Hoy Alberto Fernández decidió hablar con C5N, decidió hablar con Minuto 1, que encima cumple 6 años. El Gato Silvestre estuvo ahí en Olivos en la entrevista y esto decía Alberto Fernández sobre la quita de deuda que preacordó por ahora Martín Guzmán. Y nosotros tuviéramos que pensar en lo que vamos a pagar, lo que la Argentina debería haber pagado entre el 2020 y el 2025 a estos bonistas. ¿Saben cuánto es? Son 45.000 millones de dólares. Las barras más oscuras dicen lo que debíamos pagar de acuerdo a la deuda que heredamos. Y las rayas celestes es lo que vamos a pagar. Lo que se va a pagar. Es impresionante la diferencia. Al final de los 10 años que empezamos hoy con Sí. este acuerdo, la Argentina habrá ahorrado 37.800 millones de dólares. Bien, 37.800 millones de dólares, decía ahí Alberto Fernández. Igual lo importante que el gobierno quería poder hacer era cerrar el capítulo de deuda y avanzar con una agenda de aumento del gasto social y de contener no más en la economía. Veremos si lo logra. Ahora el propio Guzmán hoy mencionaba, bueno, ahora empieza lo que nosotros pretendemos para contener el aumento de la pobreza y hay que ver si lo pueden lograr, ¿no? Exactamente, y además están pendientes las 60 medidas económicas, ¿no?, que se habían anunciado hace algunas semanas que estaban por conocerse. Imagino que con este impulso también da otro marco para dar esos anuncios y para la letra fina. Hoy también en Olivos hubo una reunión muy importante con el Consejo Agroindustrial, que es como esta nueva mesa de enlace, o por lo menos reedita en algunos sectores. Están representados cámaras cerealeras y de comercio de todo el país, y hubo un buen recibimiento del presidente al plan, que ya lo presentaron a varios gobernadores, incluso a la vicepresidenta también, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para, a partir de un acuerdo con el campo, generar puestos de empleo que se va a necesitar obviamente en esta etapa, aumentar las exportaciones, lo que va a dar también una gran cantidad de dólares y bueno, algunas otras medidas más que se podrán conocer en los próximos días seguramente. Sí, de hecho, bueno, Mariano, Edi, ahora el gobierno va a tener que decidir evidentemente qué sectores prioriza. Y también en los economistas del gobierno usan medio una frase similar a la de la salud, de bueno, el que, viste como decían, el que muere después no puede, bueno, acá las empresas que queden en el medio de la crisis, después no es tarde para hacer que remonten, se recuperen, sobre todo teniendo en cuenta las pymes, ¿no? Sí, había toda una cuestión relacionada con una suerte de gestión latente, que obviamente se agravó con la pandemia, pero que venía desde antes, incluso cuando el gobierno decía tenemos esta cantidad de prioridades, obviamente los grandes títulos, ¿no? Queremos prender la economía, como decía Alberto Fernández, queremos focalizar en la actividad productiva y no tanto en la actividad especulativa, pero el propio Ejecutivo daba cuenta de la postergación que implicaba no tener un acuerdo cerrado con los bonistas, y cuando uno hablaba con los, entre comillas, actores sociales, cuando uno hablaba con el empresariado y con el sindicalismo, la respuesta era básicamente la misma. Había una cantidad de reuniones, Zoom, reuniones presenciales, lo que uno se puede imaginar, la CGT, la Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial, etcétera, etcétera. Hoy, de hecho, sacaron un par de comunicados donde también estaba presente una cantidad de buenas intenciones. Sí, nos tenemos que juntar, tenemos que ver cómo arrancamos, pero obviamente subyacía detrás de todo este reunionismo la idea de que hasta que no se cierre con los acreedores, todo lo que hagamos es preparativo. ¿Sabés lo que me gustó? Ahora lo sumo a Edi y ya vamos a hablar con Santiago López Alfaro, que es uno de los economistas con quien más me gusta hablar por esa visión panorámica de la situación. Que hoy Martín Guzmán, yo he ido a conferencia de prensa de todos los ministros de Economía hace 15 años. Cuando le preguntan si va a presentar un plan de gobierno, no dice sí, el año que viene va a pasar esto. No, él dijo, vamos viendo. Y eso es lo que hacen todos los ministros de Economía, ¿eh? Vamos viendo, como obvio, en un mundo cambiante, en una Argentina como la Argentina y en el medio de la pandemia. Edi, ¿cómo viste el tema del cierre, el preacuerdo por la negociación de la deuda? Sí, dos cosas. Primero, los que esperan un plan, como se está diciendo acá,
creo que ya fue bastante claro el presidente Alberto Fernández que no va a haber un plan como se lo tiene conocido. O sea, acá no hay ningún sector que pueda imponer ningún plan solo. Y acá lo que va a haber son medidas todas tratando de que vayan en la misma dirección que ha planteado el presidente. No casualmente lo que anunciaban hoy era el tema de satisfacer demanda habitacional para grandes sectores de la población que están con problemas de vivienda. Ahora, el tema del capítulo de deuda no cerró, ahora abre el capítulo Fondo Monetario Internacional. Claro. Y yo llamo ahí a advertir un cambio de clima en la relación con el Fondo Monetario Internacional, no solo a partir de el éxito en el acuerdo con los bonistas extranjeros, sino también desde el punto de vista político, incluso en la relación del gobierno de Alberto Fernández con los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional no suele hacer quitas de capital, ni de intereses, ni postergación de plazos, pero hay que ver cómo va a reaccionar el Fondo Monetario Internacional en el contexto de una pandemia que es absolutamente extraordinario e inédito en la historia del propio Fondo Monetario Internacional. Y después, advirtamos, la semana pasada, un funcionario muy importante de Donald Trump para América Latina, Mauricio Klaver, en una reunión con diplomáticos chilenos vía Zoom, ahora que todo se hace por Zoom, sí, les contaba, revelaba por qué Trump había decidido apoyar el proyecto político de Macri, haciendo que el Fondo Monetario Internacional diera, después de mucho tiempo, uno de los grandes planes, el plan de ayuda más importante del siglo XXI que dio el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. Esa declaración de un funcionario político tan importante no es inocente, eso le ha dado mucho aire a la visión del gobierno de Alberto Fernández, implica también una mano tendida para conversar, porque aquel gobierno, aquel proyecto político que se quiso apoyar, fracasó, fue espantosamente malo, y el mundo sigue andando, y los que mandan en el Fondo Monetario Internacional también tienen que seguir viviendo en este mundo con esta realidad. Bien.